chicos, pregunta, ¿cuántas clases nos faltan contando esta? Oye, Eric, según yo, ya nada más la última sería la próxima semana, ¿no? Sería el 14. Ok, sí, es que yo andaba media perdida, yo pensaba que todavía nos faltaban dos más. No, pues ya es la La última. ok, La creo que próxima es es la la última. próxima semana ya. Sí. Buenos días, compañeros. Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de varios temas, bueno, que todos están relacionados, ¿no? Vamos a empezar con lo que son los esponsales. Cuando nosotros escuchamos la palabra esponsal, bueno, esponsales, vamos a tener nosotros que esta es una promesa. Tenemos, por ejemplo, la palabra esponsales viene del latín espondeo, que significa una promesa, ¿no? ¿Qué son los esponsales? Bueno, es la promesa de contraer matrimonio. Esta promesa, era dada por escrito y era aceptada por las partes, ¿no? Tenemos entonces que a través de los esponsales pues venía la promesa de que se iba a contraer, futuras nupcias, ¿no? Tenemos que, por lo que, este término de esponsales pues viene desde la antigüedad, ¿no? Podemos encontrar nosotros, por ejemplo, en el derecho romano, ¿no? En el derecho romano era una costumbre entre los antiguos romanos el estipular las condiciones sobre las cuales se prometía a la mujer contraer un próximo matrimonio, ¿no? Pues desde ahí viene esta situación de los esponsales, ¿no? También teníamos que una vez que se establecía esta promesa, íbamos a tener que a la prometida se le iba a llamar esposa y al sujeto el sujeto que hacía la promesa a él se le iba a conocer con el nombre de esposo, ¿no? Ahí vienen entonces estos términos, ¿vale? Entonces tenemos que los esponsales son las futuras nupcias, ¿no? El futuro matrimonio que se va a celebrar, ¿vale? Bueno, así es como viene lo que es el término de esponsales. Bueno, también a través de estos términos de esponsales, bueno, también podemos hacer referencia en la época medieval, ¿no? Donde se establecían estos acuerdos, ¿no? Entre quienes iban a celebrar, pues para poder seguir manteniendo el poder, ¿no? Para tener la corona, para tener los reinos, ¿no? De ahí viene esta palabra de esponsales, ¿sale? Okay. Bueno, tenemos nosotros, por lo que hace a los esponsales en nuestro derecho mexicano, vamos a encontrar lo siguiente. De acuerdo a la doctrina, se nos dice que el matrimonio va a cubrir 3 etapas, ¿no? La primera va a ser la prematrimonial. En esta etapa prematrimonial vamos a tener nosotros que aquí es la etapa en la que los novios se van a conocer, ¿no? A esa etapa se le va a llamar la etapa prematrimonial, ¿no? Y tenemos que acá en esta etapa prematrimonial, una vez que la pareja se empieza a conocer, pues ellos hacen la promesa,
esta promesa de que van a contraer este matrimonio. Van a contraer matrimonio en una determinada fecha, ¿no? Después de esta vendría la segunda etapa. La segunda etapa va a ser la celebración misma del matrimonio, ¿no? Ya va a ser este acto jurídico que van a celebrar los contrayentes, ¿no? Esta sería la segunda etapa. Y la tercera etapa vendría después de celebrar lo que es el matrimonio, ¿no? Una vez que se celebra, bueno, ya tienen ahora y estos cónyuges ya van a tener el estado de matrimonio, ¿no? Ya van a ser esposos, ya van a tener ya van a tener determinadas obligaciones, ¿no? Obligaciones y responsabilidades, ¿sale? Así es como, bueno, así es como nos maneja la doctrina por lo que hace al matrimonio, ¿no? Nos dice que van a ser 3 etapas. Después de esto, nosotros vamos a tener que lo que es la figura de los esponsales va a aparecer en nuestro derecho como una institución en 1917. Aparece en 1917 y va a aparecer en la Ley de Relaciones Familiares. ¿Sí? Tenemos en nuestra pantalla nuestro artículo, el cual nos hace referencia a lo que son los esponsales. Esta Ley de Relaciones Familiares, bueno, la tienen ustedes en la plataforma. Bueno, no, todavía no la tienen en la plataforma, pero se la voy a subir para que la puedan ustedes checar. Igual para que la tengan como pues como antecedente para bueno, para cualquier punto del derecho familiar, ¿no? Bueno, tenemos entonces por lo que hace esta ley. ¿Esta ley es la que cuando se inició o nada más es como histórico? Ajá, sería histórico, pero es con esta ley en donde se establece por primera vez esta figura de la Ajá, ya es histórico, ya no está en uso, ¿no? Pero bueno, también es la primera ley que establece lo que es nuestro derecho familiar, ¿no? A nivel federal. ¿Sale? Ya tienen esta ley, la van a tener en la plataforma en el apartado de sesiones síncronas, ¿sale? Bueno, tenemos nuestro artículo en la pantalla. ¿Quién nos puede hacer el favor de leerlo, por favor, de leerlo? Si quiere, ya, Miss. Por favor. La Ley de Relaciones Familiares de 1917. Artículo 14. La promesa de matrimonio no obliga a celebrar el contrato, pero si fuere hecho por escrito, obligará al que lo hace a responder a la otra parte de los daños y perjuicios que le ocasionare por la falta de cumplimiento de la promesa. Ok, bueno, entonces acá ya tenemos lo que son los esponsales, es la primera ley que lo contempla, y regresamos al mismo punto. ¿Qué son los esponsales? Es la promesa del matrimonio, ¿sale? Es una promesa de matrimonio, esta promesa es por escrito, en la cual ellos, se prometen que más adelante van a celebrar lo que es el contrato de matrimonio, ¿no? Pero bueno, si bien es una promesa, tenemos que esta promesa no lo obliga a que realmente se lleve a cabo el contrato, ¿no? Si nosotros nos vamos a lo que es la teoría de los contratos, vamos a ver que ahí dentro de los tipos de contratos que nosotros tenemos es la promesa de contratar, ¿no? Bueno, podríamos a lo mejor asimilarlo, ¿no? La única diferencia es que con esta promesa de matrimonio, si bien se llevaba a cabo, esta promesa pues no obligaba a las partes a que realmente se llevara a cabo el matrimonio, ¿no? Si en alguna en el trayecto de este tiempo para celebrar el matrimonio no se llevaba a cabo, pues lo único que se iba a hacer era reclamar lo que son los daños y perjuicios, ¿no? Que hubiese ocasionado por la falta de cumplimiento de la promesa, ¿sale? Nada más. Era lo único a lo que era la consecuencia que iba a pasar por no dar cumplimiento a esta promesa, ¿sale? Bueno. Tenemos entonces que aparece en la Ley de Relaciones Familiares de 1917. Posteriormente la vamos a encontrar en nuestro Código Civil Federal. Tenemos el Código Civil Federal de 2007. Ahí nos establece de nueva cuenta lo que es la figura de los esponsales, ¿sale? Vamos a checar qué es lo que nos dice, qué es lo que nos decía el Código Civil Federal
tenemos, las disposiciones que tenemos en la pantalla son del 2007, ¿sale? Porque si ahorita checamos nuestro Código Civil Federal, bueno, vamos a encontrar totalmente diferente este apartado, ¿sale? ¿Quién nos ayuda, por favor, a leer estos artículos? Si quiere, continúo. Ok, si quieres yo lo leo. A ver, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, compañera. Ok, Código Federal del 2007, artículo 139. La promesa de matrimonio no se hace por escrito y es aceptada, constituye los esponsales. Artículo 140. Solo pueden celebrar esponsales el hombre que ha cumplido 16 años y la mujer que ha cumplido 14, órale. Artículo 141. Cuando los prometidos son menores de edad, los esponsales no producen efectos jurídicos sino en consentir en ellos sus representantes legales. Artículo 142. Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, ni en ellos se puede estipularse pena alguna por no cumplir la promesa. Perdón. Los siguientes artículos, por favor, compañera. Artículo 143. El que sin causa grave a juicio del juez rehúse cumplir su compromiso de matrimonio o difiera indefinidamente su cumplimiento, pagará los gastos que la otra parte hubiere hecho con motivo del matrimonio proyectado. En la misma responsabilidad incurrirá el prometido que diere motivo grave para el rompimiento de los esponsales. También pagará el prometido que sin causa grave falte a su compromiso una indemnización a título de reparación moral, cuando por la duración del noviazgo la intimidad establecida entre los prometidos, la publicidad de las relaciones, la proximidad del matrimonio u otras causas semejantes, el rompimiento de los esponsales cause un grave daño a la reputación del prometido inocente. La indemnización será prudente, fijada en caso por el juez, teniendo en cuenta los recursos del prometido culpable y la gravedad del perjuicio causado al inocente. Artículo 144. Las acciones a que se refiere el artículo que precede solo pueden ejercitarse dentro de un año, contando desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio. Artículo 145. Si el matrimonio no se celebra, tienen derecho los prometidos de exigir la devolución de lo que se hubiere donado con motivo de su concertado matrimonio. Este derecho durará un año, cuando desde el rompimiento de los esponsales. O sea que si se rafa alguno, ahí está, esta es la sanción. Exacto, ahí está establecido. ¿Cómo ven esta situación, compañeros? ¿Qué opinan? No, pues deplorable, ¿no? Ajá, y ya vieron, todavía hasta el 2007, así estaban estas disposiciones, ¿no? Fatal, ¿no? Diríamos. Bueno. Por eso ya nadie quiere controlar responsabilidades o mencionarlas porque eran muchos los castigos, ¿no? Y de los quiere Pero Dios. pues ahorita ya nadie, ya todo les vale, ¿no? Yo lo siento así. ¿Ya todo les vale que quieres casarse o el que? No, o sea, sí, o sea, si no funcionó y que ya me haya arrepentido, pues ¿sabes qué? Corro, más vale que aquí quedó que otra cosa. Pues la verdad sí, así se ve. Ya nada más le dices, no eres tú, soy yo. Buena esa, la voy a utilizar, vas a ver. Realmente se ve desde el ángulo de las personas con las que se trate, ya que también podría ser una pérdida de tiempo, ya que también pienso que el matrimonio es para personas con objetivos y con virtudes claras, una meta precisa a seguir.
Ok, sí, 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 sí. Debe ser eso. Entonces, bueno, pero entonces, compañeros, los que se juntan no tienen metas. Yo he visto que algunos se juntan y tienen metas y las alcanzan juntos. Nada Reflexionando, más era para Ese es hacer el eso. concubinato. Por eso. O Pero sea, aquí dijo el compañero que no. bueno, no escuché lo que dijo, pero aquí realmente lo que debe prevalecer es el compromiso tácito que se da aunque no haya acta de matrimonio. No lo pudo haber dicho mejor Elisa. Ok, bueno, entonces tenemos que acá dentro de una u otra forma lo que son los esponsales es la promesa, ¿no? Y si tú me prometiste que te ibas a casar conmigo y no te casas conmigo, entonces yo te voy a poder exigir daños y perjuicios, ¿no? Por lo que me estás ocasionando, ¿no? Y bueno, y tenemos acá quien va a decidir cuál va a ser el porcentaje, pues va a ser la autoridad, ¿no? De acuerdo a las condiciones socioeconómicas del que haya causado el agravio, ¿no? Y también se va a checar cuál fue la afectación del prometido inocente, ¿no? Bueno, así están los responsables, así está, bueno, así lo tenía contemplado lo que es nuestro Código Civil Federal. De ahí vamos a encontrar que también había varios códigos que estaban contemplados en ese sentido, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el Código Civil de Veracruz, el de Tlaxcala, bueno, y De hecho, varios, el de ¿no? Tlaxcala sigue vigente, profe. ¿Mandé? En De hecho, Tlaxcala en el todavía. Código Civil de Tlaxcala sigue vigente. Incluso dicen que en el noviazgo, si tú ya tienes 5 años de relación y él te prometió el matrimonio y no se lleva a cabo, esta persona sí recibe una sanción y tiene que pagar 2 daños y perjuicios a la otra persona. ¿Qué pasa si nada más dijeron que son novios, pero nunca dijeron que se iban a casar? No hay promesa. Pero bueno, hay dos, bueno, en el Código Civil de Tlaxcala manejan 2 artículos. Una, que es la pérdida de tiempo en la relación de 5 años, y otra donde te promete el matrimonio, pero no se llevó a cabo. Pero, o sea, entiendo lo que me estás diciendo. Mi lógica me dice pérdida de tiempo, pues los dos perdieron el tiempo, ¿no? O sea, como que es una decisión. Yo creo que por eso es que los han ido anulando esa parte, porque al final pues es una decisión de los dos. Mutua, ¿no? Uh-huh. Pues sí, ¿no? Porque como que siento que muchas de las cosas de antes le cargaban la mano al varón y la mujer siempre era como que la víctima, incluso cuando la patria potestad de los niños y todo eso, ¿no? Cuando hoy en día ya todo está muy parejo. Bueno, pero si nos ponemos a pensar, compañera Elisa, no sé si antes los matrimonios, bueno, también existía lo que eran los matrimonios arreglados. A lo mejor por ese lado dicen que era pérdida de tiempo, ¿no? Porque no se llevaba a cabo el arreglo que se había dado entre familias. Digo, y ahí las Claro, personas, cabe el comentario, por supuesto que creo que cabe el comentario, ¿no? Bueno, de hecho, pues ya no aplica. De hecho, aquí se implementa de esa forma y fue de hecho por la gobernadora Beatriz Paredes que lo implementa en el Código Civil de Tlaxcala, porque aquí, bueno, o sea, yo lo digo porque pues es mi estado y lo conozco, ¿no? Lamentablemente, la sociedad todavía aquí es muy machista, bueno, más que en otros lugares, a eso es a lo que me quiero referir. Que si ven que a una chica a lo mejor estuvo cierto tiempo con el novio, ya muchas personas, bueno, otras personas ya no se interesan en esa chica porque pues dicen que, ya saben, ese tipo de comentarios que ya, ay, ¿cómo le explico? Ya te entendí, estado... no tienes que explicar nada, ya lo entendí perfectamente. Ajá, sí, a eso es a lo que quiero, que ella es una persona que ya ha estado con esa persona y ya sabes que ya han tenido otro tipo de situaciones y todo ese tipo de comentarios, todavía como que aquí la gente lo sigue implementando. Entonces, por eso es que la gobernadora decidió proteger de esa forma supuestamente a la mujer. Bueno, por lo que es esto, sería cuestión de que lo checáramos realmente, porque han habido muchas reformas y realmente en la mayoría de los estados ya no se aplican los esponsales. Tenemos, por ejemplo, encontramos, si checamos nosotros doctrinas, vamos a encontrar que todavía, por ejemplo, hay libros que son del 2017
que todavía mencionan que esta figura de los esponsales, si bien no estaba contemplada en lo que es el Código Civil el Código Civil para la Ciudad de México, ahí ya se había derogado estas disposiciones, pero en el Código Civil Federal todavía estaba contemplado. Pero bueno, ya checando la normatividad, tenemos que no, por lo que hace a esta figura de los esponsales, vamos a tener nosotros que esta figura se deroga en el 2013 se deroga. A nivel federal se van a derogar todas las disposiciones de los esponsales. Ya no existen los esponsales a nivel federal. Al no existir a nivel federal, pues por consecuencia los demás estados empiezan a quitar estas figuras. Entonces ahorita sería cuestión de checar bien lo que es el código de Tlaxcala. Yo lo traté de checar, pero no lo abre, la página no me permite bajar el código, ¿no? Por ejemplo, también estaba era muy sonado este apartado de los esponsales en la legislación de Veracruz, que sería una legislación que queda cercana a la nuestra, ¿no? También por lo que hace a esta figura de los esponsales, queda derogado el 25 de mayo del 2000. Ya no existen los esponsales. Bueno, esto es por lo que hace a la Ciudad de México, se deroga el 25 de mayo del 2000, y por lo que hace a la Ciudad de Veracruz, que decíamos que es la que está más apegada a nosotros vamos a tener que acá se deroga se deroga en el año 2010, ¿sale? Entonces sería cuestión de que checáramos cómo está el Código Civil de Tlaxcala, ¿no? Para ver cómo están esos términos, ¿no? Igual también es una figura que realmente no se utilizaba, ¿no? Si bien estaba establecido, pero no había tampoco, no se reporta que haya muchos juicios por este tipo de asuntos, ¿no? De los esponsales. En Puebla tenemos que, acá en Puebla nunca existieron los esponsales, ¿no? Nunca existieron, incluso, tenemos que nuestro Código Civil de Puebla, también si ustedes checaban en el Código Civil de la Ciudad de México, ya no nos habla de que la ley no reconoce los esponsales de futuro. ¿Cuáles son los esponsales de futuro? Pues es eso, la promesa, ¿no? Yo te prometo que nos vamos a casar en determinado tiempo, ¿no? Bueno, eso sería nada más un comentario. Sí sería cuestión de que checáramos bien lo que es la legislación de Tlaxcala. Voy tratarla de checar bien para ver en qué artículos lo contempla o si ya no lo contempla, porque a nivel federal esta disposición se derogó en el 2013, ¿sale? Bueno, y eso lo dejamos para que lo chequemos bien, y por lo que hace a Tlaxcala, ¿no? Pero por ejemplo, en la mayoría de los estados ya no está regulado, ¿no? Ya se derogaron estas figuras, ¿no? Bueno, tenemos también por lo que hace a los esponsales, nosotros encontrábamos dos tipos de esponsales, los esponsales del futuro y los esponsales del presente. ¿Cuáles son los esponsales del futuro? Bueno, como comentábamos, ¿no? Estos esponsales del futuro pues hacía referencia a esta situación, ¿no? De que era la promesa de realizarse un matrimonio en el futuro, ¿no? Más adelante eran los novios, se establecía que se iba a celebrar este matrimonio, ¿no? Y los esponsales presentes, ¿a qué se refieren? Pues en sí estaríamos hablando del matrimonio en sí, ¿no? Del acto de celebración del matrimonio, ¿no? Acá los esponsales del presente, pues podríamos hablar que son, podría acá ubicarse lo que es el matrimonio religioso, ¿no? A eso hace referencia. Por eso es que en la ley nos hablaban de esponsales del futuro, no de esponsales del presente, ¿sale? Por lo que hace decíamos que, acá era, por lo que hace a los esponsales, decíamos que era la promesa, ¿no? Si tú no te casas, si no nos casamos, me prometiste que nos íbamos a casar, esta promesa se hizo por escrito, al no llevarse a cabo este matrimonio, entonces podíamos reclamar daños y perjuicios, ¿no? Bueno, esta situación de reclamar lo que eran los daños y perjuicios, la doctrina trató de ubicar esta reparación del daño por lo que hace a dos corrientes, ¿no? En una corriente consideraban que había un contrato, ¿no? Había un contrato de prestación personal. En este contrato
ambas partes, bueno, al ser un contrato, recordemos que es un contrato, es un acuerdo de voluntades, ¿no? Acá tenemos que en este acuerdo de voluntades, ambas partes se ponían, bueno, establecían su consenso para que en determinado tiempo celebraran celebraran el contrato de matrimonio, ¿no? Al no celebrarse, entonces de ahí teníamos lo que es la reparación del daño, ¿no? La reparación del daño, de ahí entonces teníamos que toda vez que no se le celebraba el contrato de matrimonio, entonces iba a haber una indemnización, ¿no? Acá, por lo que hace a la primera teoría en la que se trataba de fundar esta reparación del daño, bueno, acá se estaría asemejando lo que es esta promesa de contraer matrimonio se estaría asemejando a lo que es un contrato de prestación de servicios profesionales, ¿no? ¿Sale? Bueno, después de esto tenemos que la segunda teoría por la cual se alega que se tenía que pagar lo que es la reparación de los daños, acá se tomaba como un hecho ilícito. Acá en esta tendencia, acá no se señala que los responsables sea un contrato, ¿no? Acá lo que se trata de checar es que acá lo que se checa es que realmente, bueno, acá vamos a tener que acá va más enfocado que hay un hecho ilícito, ¿no? Toda vez que es un hecho ilícito, ya que esta celebración de los responsales, bueno, de igual forma se lleva a cabo por mutuo consentimiento y tenemos que también acá se tiene que reparar el daño toda vez que es un hecho ilegal, ¿no? Es un hecho inmoral. Es un hecho inmoral toda vez que ambas personas dieron su consentimiento, ¿no? Y una de ellas está fallando a su palabra, ¿no? Por lo tanto, entonces, es que se tiene que reparar este daño que se está causando, ¿no? Y aparte de esto, bueno, lo que está causando, pues, esta falta de incumplimiento de su promesa es contrario a la ley y a las buenas costumbres, ¿no? Y a la moral. De ahí entonces que cabe lo que es la indemnización, ¿sale? Bueno, así era como estaba contemplado. Los responsables, bueno, decimos en Puebla no existe a nivel, en el Código Civil Federal está derogado, en el Código Civil de la Ciudad de México también está derogada estas disposiciones, y bueno, ya sería cuestión de que nos diéramos a la tarea de checar en las siguientes entidades federativas cómo está la situación, aunque también cabe hacer mención que hay varios estados en donde no estaba contemplada esta figura, ¿sí? O igual que estaba contemplada en los mismos términos como lo tenía el Código Civil Federal y el Código Civil de la Ciudad de México, ¿no? Y al haberse derogado esas disposiciones, pues traen como consecuencias que también se deroguen esas disposiciones en las demás entidades federativas, ¿vale? Bueno, tenemos también por lo que hace, bueno, decíamos nosotros que se derogó esta disposición también por lo que hace, bueno, por todos los cambios que va sufriendo la sociedad, ¿no? Entre estos, por ejemplo, tenemos, si ustedes checan, cuando veíamos cómo estaba contemplado lo que son los esponsales, quiénes podían llevar a cabo los esponsales, el artículo 141 nos decía, ¿no? 140. Solo pueden celebrar esponsales el hombre que ha cumplido 16 años y la mujer que ha cumplido 14 años. Acá estamos hablando que son menores de edad, ¿no? Al ser menores de edad vamos a tener que estas personas, bueno, pues no tienen capacidad legal para contratar, para celebrar un acto jurídico, ¿no? De aquí entonces, de acuerdo a la reforma que se da en el 2013, a la reforma que se da en el 2013, a través de la cual se derogan estos artículos, vamos a tener que la exposición de motivos va enfocada a esta situación, ¿no? De que son menores de edad, no tienen la capacidad para poder llevar a cabo un acto jurídico tan importante, ¿no? También, bueno, dentro de esto también teníamos que acá con esta reforma del 2013 también cambia la edad para contraer matrimonio, ¿no? Y se establece ya que la edad para contraer matrimonio es de 18 años, ¿no? Es de 18 años, toda vez que anteriormente, bueno, la edad para contraer matrimonio pues era menor, ¿no? Igual también, bueno, se podía
se podía obtener si no tenías la mayoría de edad para poder celebrar el matrimonio, pues se podía otorgar lo que era la dispensa, ¿no? Por ejemplo, en nuestro Código Civil de Puebla, también ahí se establecía esa situación, ¿no? Que tú podías, si tú no contabas con la mayoría de edad, pues se te podía otorgar al ser menor de edad, tus padres podrían otorgar el permiso para que tú pudieras contraer matrimonio. Ahora, si nosotros checamos nuestras disposiciones del Código Civil, ya no existe esa disposición, ¿no? Ya te establece como edad mínima para poder contraer matrimonio, es la de 18 años, ¿no? Bueno. Entonces, a eso se debe esta situación, ¿no? Que se hayan derogado estas disposiciones, uno tenemos, porque bueno, de acuerdo a quienes celebraban esta promesa de contraer matrimonio, pues eran personas menores de edad, ¿no? Menores de edad y también, bueno, a través de todos los estudios que ahora se han hecho, bueno, pues lo que se pretende es proteger a la niñez, ¿no? Y al ser 16, 14 años, pues son todavía unos niños, ¿no? De ahí entonces se derogan estas disposiciones, también se establece una edad mínima para celebrar este matrimonio, la de los 18 años, ¿no? Todo esto protegiendo a los menores, ¿sale? Bueno. Por lo que hace a la reforma que se da del 2013, también esa reforma ya la tienen ustedes en la plataforma, en el apartado de las sesiones síncronas, o si quieren ustedes bajar esa reforma para que la puedan checar con calma, ¿no? Ok, bueno. Así es como se establece, así es como estaba establecido lo que son los esponsales. También tenemos que, bueno, así está establecido los esponsales. Después de eso vamos a empezar con lo que es el matrimonio, ¿no? Decíamos nosotros que el matrimonio es un acto solemne, ¿no? Decíamos que cuando nosotros hablamos de lo que son los contratos, decimos que de acuerdo a lo que nos establece nuestro Código Civil, tenemos que es el único contrato que es solemne, ¿no? Que es solemne, toda vez que para que se lleve a cabo este contrato, pues se necesita que sea ante una autoridad determinada. Esta autoridad tiene que decir unas frases determinadas para que se pueda considerar que el matrimonio sea efectuado, ¿no? Bueno, tenemos por lo que hace al matrimonio, ya dijimos, es un acto solemne y solamente al matrimonio civil va a ser al que se le va a reconocer efectos jurídicos, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, que hay muchas personas que que están casados dos veces, ¿no? Por un lado están casados por la iglesia y por otro lado están casados por el civil, ¿no? Pero realmente el matrimonio que va a surtir efectos, pues es el civil, ¿no? Efectos jurídicos. El católico no va a surtir ningún efecto jurídico, ¿no? Tenemos en la pantalla dos artículos, ¿no? Tenemos el artículo 294 que decíamos nosotros que en 1985, bueno, y la forma en la que se veía el matrimonio era totalmente diferente a como ahora lo vemos, ¿no? Como ahora está establecido, ¿no? Por lo que hace el artículo 294 del 85, ahí nos decía, ¿no? Es un contrato civil por el cual un solo hombre y una sola mujer se unen en sociedad para perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? Para que pudiera existir un matrimonio, pues forzosamente se necesitaba un hombre y una mujer, ¿no? Eran requisitos sine qua non. Solamente entre ellos se podía hablar de un matrimonio, ¿no? Y después de esto teníamos que estas dos personas se unían para perpetuar la especie, ¿no? Era otra finalidad que tenía el matrimonio, ¿no? Bueno, y lo otro era para ayudarse en la lucha por la existencia, ¿no? Bueno, esa ayuda en la existencia, pues podríamos decir que todavía está establecido en nuestro nuevo artículo, en el 294, ¿no?
Por eso era que cuando se hablaba del matrimonio entre personas del mismo sexo, se comentaba que no se podían casar, ¿no? Que eso era impensable, ¿no? Pero y era impensable, pues de acuerdo a como como estaba establecido en nuestros códigos civiles, ¿no? Así estaba, era requisito sine qua non, un hombre y una mujer, eso no se podía dar entre personas del mismo sexo, y el segundo, que esta unión tenía como finalidad el perpetuar la especie, ¿no? Y también no se podía, ¿no? Entonces de ahí tenemos, bueno, ya habíamos comentado, ¿no? Esta reforma se da en nuestro Código Civil el año pasado, es una reforma, bueno, es una reforma que tardó muchísimo para darse, ¿no? Igual también decíamos que antes de que se llevara a cabo esta reforma, pues también se trató de establecer una ley de sociedad de convivencia acá en Puebla, ¿no? Proyecto de ley que, bueno, que no pasó, ¿no? Nunca pasó ese proyecto hasta que se da la reforma al artículo 294, ¿no? Con este artículo 294 vamos a tener entonces que acá ya entra el matrimonio cambia totalmente, ¿no? Acá ya decimos que es un contrato civil, ¿sí? Es un contrato, igual es un contrato solemne, claro que es solemne, sigue siendo solemne. Necesitamos que se lo lleve a cabo un juez del registro civil de las personas para que este contrato tenga sus efectos jurídicos, ¿no? Y tenemos que aquí ya se cambia la situación de perpetuar la especie y también por la misma situación que ahora se vive, ¿no? Ahora ya ya las nuevas generaciones pues ya no se casan para tener hijos, ¿no? Sino ya se casan para convivir, para poder hacer, para poder vivir en armonía, para poder disfrutar de su unión, ¿no? Bueno, ya es totalmente diferente a como se veía anteriormente, ¿no? Entonces tenemos ahora que ya se establece que es un contrato civil de dos personas para llevar una vida en común con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones, ¿no? Bueno, ya cambió totalmente la situación, ¿sí? Este es el matrimonio, en este tipo de matrimonio, pues ya decíamos, ¿no? Entran las personas del mismo sexo, ¿no? De ahí entonces que no se crea acá en Puebla lo que es la sociedad de convivencia, ¿no? La ley para la sociedad de convivencia, ¿vale? Bueno, y por lo que hace a la solemnidad, nos los vuelve a mencionar nuestro artículo 296, ¿no? Acto solemne que debe realizarse ante el funcionario que establece la ley y con las formalidades que la misma ley exige, ¿no? De ahí podríamos checar nosotros nuestro Código Civil y ahí nos establece de qué forma se va a llevar a cabo este matrimonio, ¿no? Que se tiene que presentar un escrito ante el juez del registro civil, en el que se va a solicitar los contrayentes que quieren celebrar un matrimonio, van a tener que anexar toda la documentación requerida, se van a tener que realizar lo que son las amonestaciones y posteriormente ya se fijará lo que es la fecha del matrimonio, ¿no? Bueno. Ok. Bueno, dentro de los fines del matrimonio que podemos nosotros señalar, podrían entrar los siguientes, ¿no? A través del matrimonio, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, estabilizar lo que son las relaciones sexuales, se pretende crear una familia y también si se desea procrear, bueno, está ahí establecido, ¿no? Se puede, ¿no? También se pueden generar en ellas condiciones de óptimo desarrollo e igualdad, ¿no? También acaba de entrar dentro de los fines del matrimonio lo que es la cohabitación y la fidelidad, la ayuda mutua, también el matrimonio va a generar derechos, obligaciones y deberes, ¿no? También tenemos que acá, vamos a tener también aquí que los casados se debe de procurar respeto, se deben de también se deben de ayudar mutuamente, ¿no? Porque esa es una de las finalidades que tiene el matrimonio, ¿no? Dice, para llevar una vida en común con respeto, ayuda mutua, igualdad de derechos y obligaciones, ¿no? Bueno,
Después de esto vamos a tener nosotros lo siguiente, ¿no? Por lo que hace los requisitos para contraer matrimonio, vamos a tener nosotros que dentro de los requisitos van a ser dos. El primero, que va a ser la edad, ¿no? Tenemos que, por lo que hace en la mayoría de las disposiciones de nuestra normatividad, vamos a tener que se maneja que la mayoría de edad para poder contraer matrimonio va a ser la de 18 años. Y la segunda va a ser el consentimiento, ¿no? ¿Qué es el consentimiento? Bueno, la manifestación del acuerdo de voluntades, la manifestación del acuerdo de voluntades, ¿no? Esas van a ser los requisitos más importantes para que se puedan contraer, para que se pueda contraer matrimonio, ¿no? Bueno. ¿Me pueden ayudar, por favor, a leer el artículo que está en la pantalla? El artículo 299, profesora, Sí, por favor. dice, son impedimentos para contraer matrimonio. 1. La falta de edad requerida por la ley. 2. Se deroga. 3. El parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil, sin limitación de grado en línea recta, ascendente o descendente. 4. El parentesco por consanguinidad o civil en línea colateral igual entre hermanos. El parentesco por consanguinidad en la línea colateral desigual entre tíos, sobrinos y al contrario que estén en tercer grado. 6. El delito de homicidio consumado o intentado cometido contra uno de los cónyuges, por quien pretenda contraer matrimonio con el ex cónyuge de aquel. Así se haya disuelto el matrimonio por el homicidio, muerte natural, nulidad o divorcio. 7. La fuerza o miedo graves. 8. El alcoholismo crónico, la impotencia física incurable para entrar en el estado matrimonial o cualquier enfermedad que sea además contagiosa y hereditaria. 9. El uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzca farmacodependencia. 10. El vínculo de un matrimonio anterior subsistente al tiempo en que se pretenda contraer otro. 11. La violencia por condición de género en cualquiera de sus tipos o modalidades de un pretendiente hacia el otro. Y 12. La locura. Listo, profe. Gracias, compañera. Bueno, por lo que hace, tenemos acá en el artículo 299 del Código Civil de Puebla, nos establece cuáles son los impedimentos para contraer matrimonio. Por lo que hace estos impedimentos, vamos a tener que la doctrina, pues, hace una clasificación de estos impedimentos, ¿no? Algunos los clasifican como impedimentos absolutos y otros como impedimentos relativos. ¿Cuáles son los absolutos? Bueno, son aquellos que impiden a quienes lo tienen el matrimonio con cualquier otra persona, es decir, en ningún caso puede casarse mientras subsista el impedimento, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿cuáles serían esos? Sería el que está contemplado en la fracción primera, ¿no? La falta de edad requerida, o bien también podría ser el de la fracción décima, ¿no? El vínculo de un matrimonio anterior subsistente al tiempo que se pretenda contraer el otro, ¿no? Esos serían un impedimento absoluto, ¿no? No van a poder contraer matrimonio mientras se encuentran en esa situación, ¿no? Y tendríamos relativos, son los que solo impiden el matrimonio con una persona determinada, pero no con otra. Un ejemplo de
podría ser el que está establecido en la fracción cuarta y en la fracción quinta, ¿no? Desde la fracción tercera, cuarta y quinta, ¿no? Eso serían impedimento relativo, ¿no? Solamente te impide el matrimonio con una persona determinada, ¿no? Aquellos con los que tengas parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil, sin limitación de grado en línea recta, ascendente o descendente, ¿no? El parentesco por consanguinidad o civil en línea colateral. Con estas personas tú no puedes contraer matrimonio, ¿no? También podemos encontrar otro tipo de impedimentos, de acuerdo a lo que nos dice nuestra doctrina. Estos impedimentos pueden ser dispensables y no dispensables. Los dispensables son los que admiten dispensa, ¿no? ¿En qué consiste esta dispensa? Pues es un acto judicial o administrativo en los casos que va a señalar la ley, en los cuales se le faculta una autoridad que dé permiso para que se pueda celebrar un matrimonio. Un ejemplo de esos podría ser la falta de edad requerida por la ley, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando que quien te está dando la dispensa es la autoridad, ¿no? Se solicita la dispensa ante el juez y el juez tendría que otorgar este permiso, ¿no? Acá, bueno, les comentaba a ustedes hace un rato que por lo que hace nuestro Código Civil, bueno, sería cuestión de checarlo, ¿no? Cómo está esta situación. Yo lo estuve buscando y yo no encontré que el juez pudiera dar dispensa por lo que hace a la falta de edad requerida, ¿vale? Pero pues sería cuestión de que volviéramos a checar, ¿no? Y los impedimentos no dispensables son todos los impedimentos salvo que la ley te mencione que hay una forma de que se pueda dispensar, ¿no? Un ejemplo de los no dispensables sería el parentesco, ¿no? Nos dice el parentesco por lo que nos dice la fracción cuarta, ¿no? El parentesco por consanguinidad o civil en línea colateral igual entre hermanos, ¿no? Por ejemplo, el de la falta de edad requerida, que decíamos que podría ser un impedimento dispensable, tenemos que en el Código Civil de la Ciudad de México, ahí se está señalado que se puede otorgar la dispensa, ¿no? La dispensa la puede otorgar el juez. Ok, bueno, estos son los impedimentos para contraer matrimonio. Vamos a seguir, ¿sale? Tenemos nosotros que dentro de los efectos que va a ocasionar el matrimonio van a haber diversos efectos, ¿no? Tenemos que los efectos del matrimonio se va a referir a los derechos y obligaciones que nacen del mismo. Los efectos del matrimonio los vamos a clasificar con relación a los cónyuges, con relación a los bienes y con relación a los bienes y con relación a los hijos, ¿no? Por lo que hace a los cónyuges, vamos a tener que dentro de lo que nos dice nuestro Código Civil de Puebla, vamos a tener que nos señala que los cónyuges tienen que vivir juntos en el domicilio familiar, ¿no? Esa podríamos decir que es una obligación para los cónyuges, ¿sí? Acá hay un aspecto muy interesante que vamos a comentar, ¿sale? ¿Quién me ayuda a leer, por favor, el artículo 319? Lo leo, profe. Si quiere yo mis... Dice, la obligación establecida por el artículo anterior puede suspenderse. Fracción 1. Si uno de los cónyuges se traslada a país extranjero, a no ser que lo haga para prestar un servicio público. 2. Si uno de los cónyuges se establece en un lugar insalubre o indecoroso. 3. Cuando uno de los cónyuges intenta ejercitar o haya ejercitado una acción civil en contra del otro, sea de nulidad de matrimonio o de divorcio. 4. Cuando uno de los cónyuges intenta denunciar o haya denunciado la comisión de un delito, atribuyendo esta al otro cónyuge. Ok. Por favor, ayúdame con lo siguiente para que podamos tener la idea clara y ponemos un ejemplo, ¿sale? Ok.
En los supuestos previstos en las dos últimas fracciones del artículo anterior, antes o después de iniciarse el juicio o de formularse la denuncia, se adoptarán por el juez provisionalmente y mientras duren los procedimientos judiciales las disposiciones siguientes. 1. Separar a los cónyuges. 2. Prevenir ambos cónyuges que no se molesten uno a otro. 3. Fijar reglas para el cuidado de los hijos, para lo cual oirá a ambos cónyuges y en su caso a los hijos. 4. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos. 5, perdón. Dictar las medidas conducentes para que los cónyuges no se causen perjuicios en su persona ni en los bienes que sean comunes. 6. Dictar en su caso las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que queda encinta. Listo, por favor. Ok. Bueno, hasta ahí. Acá tenemos, por lo que nos ayudó la compañera a leer, nos está hablando de que dentro de una de las obligaciones que se tiene cuando uno contrae matrimonio es vivir juntos en el domicilio familiar, ¿no? Primero, pues se va a establecer un domicilio familiar, ¿no? Ese sería el primer punto. Establecemos nuestro domicilio familiar y tenemos la obligación de vivir juntos en este domicilio. Pero esta situación de vivir esta obligación de vivir juntos en el domicilio familiar, bueno, se puede suspender por diversas razones, ¿no? Dentro de uno de estos vamos a encontrar lo que nos dice la fracción tercera, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Acá nos está hablando de una separación del domicilio familiar. Tenemos nosotros que, por lo que hace a la vida familiar, a la vida entre los esposos, podría darse el caso a lo mejor que acá los esposos ya están viviendo, ya están teniendo muchísimos problemas para poder vivir juntos, ¿no? Ya hay muchos problemas, ya no pueden tener una vida en común, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer acá? Bueno, lo que se puede hacer es para que no haya otra figura de que se abandone el domicilio familiar, pues entonces sería solicitarle a la autoridad que te dé el permiso para que tú te puedas separar del domicilio familiar, ¿sí? Esta separación del domicilio familiar la va a poder solicitar cualquiera de las partes, ¿no? Cualquiera de las partes la puede solicitar. Pero bueno, acá esta situación va a ser, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Vamos a poner como ejemplo que tenemos un matrimonio, ¿no? Este matrimonio pues ya tiene muchos problemas, este matrimonio tiene hijos y este matrimonio y pues ya la señora ya no pueden hacer vida en común, ¿no? Ya son muchos pleitos, ya son muchos insultos, ya está muy fea la situación ahí, ¿no? O podríamos hablar, pues estamos hablando de un matrimonio, ¿no? También podríamos hablar de a lo mejor de un concubinato, ¿no? Tenemos que igual dentro del concubinato, pues igual establecieron un domicilio familiar, ¿verdad? Están viviendo juntos, ¿no? Y también la vida en común, pues ya no se puede, ¿no? Ya no se puede esta vida, pero hay hijos, ¿no? Tienen hijos y vamos a poner que tienen hijos, ¿no? Entonces tenemos la misma situación en los dos aspectos, ¿no? Dentro del matrimonio y dentro del concubinato. ¿Qué va a pasar? Bueno, acá acá la esposa puede solicitar lo que es la separación del domicilio familiar. Esta separación va a ser lo va a solicitar, ella quiere que se vaya el esposo de la casa, ¿no? Que se vaya el esposo de la casa toda vez que ahí tienen establecido el domicilio familiar, ahí vive la familia, ¿no? Lo que es el papá, la mamá y los hijitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, acá siempre se va a salvaguardar los derechos del menor, ¿no? Acá es donde habitan los menores. Entonces, ¿qué es lo que va a pedir la señora? Pues la separación del domicilio, la separación del esposo del domicilio familiar. Ella lo va a solicitar ante el juez de lo familiar, y el juez de lo familiar va a otorgar este permiso, ¿no? Va a otorgar este permiso, y ¿qué es lo que va a pasar?
una vez que se otorga la separación del domicilio familiar del esposo, va a llegar personal del juzgado y le va a notificar al esposo de que él se tiene que retirar, se tiene que ir del domicilio familiar, ¿no? Se le comenta que se tiene que ir en el momento en el que él se va a ir, tiene que llevarse su ropa y tiene que llevarse aquellos utensilios que él necesite para poder desempeñar su trabajo, nada más. Es lo único que él se va a poder sacar de la casa. Igual se le va a decir que no puede regresar a la casa, ¿no? No puede regresar a la casa toda vez que sea autorizado que él se vaya del domicilio familiar, ¿no? No puede regresar a la casa y la esposa va a estar en la casa junto con los hijitos, ¿no? O la concubina va a estar en la esposa junto con los hijos, ¿sí? Hasta ahí acabaría lo que es la separación del domicilio familiar. Pero acá cuando la mujer, cuando alguna de las partes solicita la separación del domicilio familiar, tenemos que, una vez que se otorga esta separación, la pareja tiene que ejercitar una acción civil, cualquier acción civil, cualquier acción tiene que ejercitarla en contra del esposo. Si ella no ejercita alguna acción, entonces las cosas se regresan en el estado en que se encontraban antes. Es decir, si en determinado, la ley te otorga un término para que una vez que se separa la pareja del domicilio familiar, tú cuentas con determinado tiempo para interponer tu acción, ¿no? Tu demanda civil, por así decirlo, ¿no? Tu demanda civil, y si tú no interpones tu demanda civil en ese tiempo, entonces el esposo va a poder regresar al domicilio familiar, ¿sí? Así se presenta, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Entonces, por ejemplo, si la señora va a pedir alimentos, pues claro que en el momento que interponga la demanda de alimentos, pues las consecuencias van a ser fatales, ¿verdad? Si siguieran los esposos en el mismo domicilio familiar, la esposa interpone la demanda de alimentos, pues van a haber muchos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues primero separas del domicilio al esposo, que se vaya al esposo del domicilio, una vez que ya se otorga la separación, interpones tu demanda de alimentos y las cosas van a seguir así, ¿no? Él va a seguir separado del domicilio familiar, ¿no? Si no interpones la demanda de alimentos, el esposo puede regresar, ¿sale? ¿Cómo ven esa situación, compañeros? Muy interesante. Esto es solamente si hay hijos. Si no hay En hijos, cualquier situación. Acá lo único que, si nos vamos a lo que nos dice nuestro artículo, acá dice, la obligación establecida, dice, el 318, los cónyuges vivirán juntos en el domicilio familiar, artículo 319. La obligación establecida por el artículo anterior puede suspenderse, nos vamos a la fracción tercera, cuando uno de los cónyuges intente ejercitar o haya ejercitado una acción civil en contra del otro, sea de nulidad de matrimonio o de divorcio, ¿no? Forzosamente no se necesita. Intente ejercitar o haya ejercitado una acción civil en contra del otro, sea de nulidad de matrimonio o de divorcio, ¿no? Acá tenemos que... Si son concubinos y no hay hijos, no aplica. Y nos vamos a ir acá a lo que nos dice... a ver, acá lo tengo, espérame, acá lo tengo. Ok. Nos vamos al artículo 683 del Código de Procedimientos Civiles. En materia, se tramitarán en procedimiento privilegiado, fracción quinta, la autorización judicial para la separación del domicilio familiar de los cónyuges o de los concubinos en los casos especiales que autorice la ley. ¿Sí? Acá tenemos que de una u otra forma tú tienes que interponer una acción en contra de tu pareja, ¿no? De tu concubino, de tu cónyuge, para que tú puedas acreditar el por qué es necesario que él se vaya de tu domicilio familiar. Si tú no ejerces una acción, entonces ahí las cosas se vuelven en el estado en el que se encontraban antes. ¿Sí me explicó?
O sea, yo puedo solicitarlo ya sea el concubino, la concubina, el concubino, el esposo o la esposa, eh, lo pueden solicitar, pero para que se me va a otorgar, pero ahí, por ejemplo, cuando yo lo solicito, yo le voy a decir, es que sabes que voy a ejercitar una acción en contra de mi cónyuge, ¿no? En contra de mi concubino, por lo tanto es necesario que él se vaya de mi domicilio familiar, ¿sí? Ok. Sí, y se autoriza, o sea, si te lo autorizan y después de ahí tú tienes que tramitar cualquier acción. Si tú no lo tramitas, entonces las cosas se regresan en el estado en que se encontraban antes de la tramitación de esta separación del domicilio familiar. A mí me tocó hacer, por lo regular, esta situación siempre, siempre lo promueven por la mujer, las mujeres, ¿no? Pero no es propio de las mujeres, ¿verdad? A mí me tocó hace mucho tiempo que era un señor, mi cliente fue un señor y este señor hacía mención que ya no quería vivir en su domicilio, ¿no? Tenía la esposa, tenía los hijos, pero vivían en la casa, en el terreno de la suegra. Y ahí en ese terreno de la suegra pues vivía toda la familia, ¿no? Y toda la familia era muy conflictiva. Entonces al señor pues lo trataban muy mal, lo golpeaban, la esposa pues por lo mismo de que estaba toda su familia, pues la esposa lo golpeaba, ¿no? Pues le estoy hablando que ya es años, no añísimos. Entonces él quería seguir teniendo el trato con sus hijos y que él no estaba negado a dar la pensión alimenticia, pero simplemente ya no quería vivir ahí, ¿no? Ya no quería vivir ahí y no quería que lo acusaran de abandono de persona, de abandono del hogar, no quería nada, ¿no? Porque en esa época pues todavía estaban lo que son las causales de divorcio, ¿no? Pero todavía teníamos lo que es el divorcio voluntario, necesario, todo ese tipo de divorcios, ¿no? Entonces lo que se hizo fue se le promovió la separación del domicilio familiar y se le hizo la mención, mire señor, una vez que ya se separe del domicilio familiar, va a tener usted pues que promover, ¿no? Va a tener que promover algo en contra de la esposa, ¿no? Ya sea el divorcio, los alimentos, lo que usted quiera, pero tiene que promover algo, ¿no? Y ya, que quedó muy formal el señor en que iba a promover, se hizo Esa es la que voy todo a echar ahorita. La otra, la y que tiré, fue la que estaba en el bote. Maleni, tu micrófono. Bueno, entonces lo que se hizo fue esa situación, ¿no? Está abierto. Se separó del domicilio familiar de esta persona, se fue a sacar del domicilio, se le notificó a la esposa de que el esposo se iba, ya estaba la autorización por parte del juez de que se podía retirar, se tenía que llevar su ropa y se tenía que llevar sus utensilios de trabajo, ¿sale? La señora, pues bueno, cuando fuimos a la diligencia, realmente la señora no se veía muy conflictiva, ¿verdad? Pero el señor aseguraba que si no había familia de la señora, se tomaron todas las precauciones, ¿no? Por cualquier situación, pues para que no nos pasara nada a nadie, ¿no? Se separó el señor del domicilio familiar y después, cuando se le dijo ya hay que promover el divorcio, pues ya el señor se echó para atrás y ya no quiso hacer nada, ¿no? Y se regresó a su domicilio. Pero acá el punto era que nos comentaba en aquella época el diligenciario que nunca le había tocado un procedimiento de separación de domicilio familiar en el que lo solicitara el hombre, que era el primero que le había tocado a él, ¿no? Pero así pasó, ¿no? Entonces, bueno, acá está para las dos partes, ¿no? Que lo promueva más la mujer, bueno, eso ya es una cuestión totalmente independiente, ¿no? Pero así está. Y está muy interesante esta situación, ¿no? Y hasta la fecha pues sigue estando vigente. O sea, uno puede separar el domicilio familiar a cualquiera de los cónyuges o bien a cualquiera de los concubinos, ¿no? Ya sería nada más cuestión de ir checando lo que es la normatividad con nuestro caso real, ¿no? ¿Cómo ven, compañeros? Bueno, si nos vamos hablábamos nosotros hace un rato de lo que era
los efectos del matrimonio. Bueno, ya dijimos, ¿no? Por lo que hace al cónyuge, bueno, por lo que hace a los cónyuges, pues tienen que vivir en el mismo domicilio familiar. Tenemos también que por lo que hace igual a los cónyuges, pues se nos dice el artículo... miren, por ejemplo, acá este artículo 321. Ok, miren, acá el 321. Sí, por favor, ¿nos puedes ayudar? Artículo 321. Para cumplir lo dispuesto en la fracción primera del artículo anterior, se aplicarán las siguientes disposiciones. Ya no se escucha, compañero. No veo. Ya lo vi. Perdón. Es el 321. Sí, por eso. Bueno, perdón. Para cumplir lo dispuesto en la fracción primera del artículo anterior, se aplicarán las siguientes disposiciones. Primera, si los cónyuges tienen hijos o descendientes de ulterior grado, bajo su propia potestad, el juez atenderá lo dispuesto por el artículo 635. Segunda, el juez ordenará al esposo que se separe del domicilio familiar. Tercera, solo a solicitud de la mujer será ella la que se separe del domicilio familiar. Cuarta, al cónyuge que se separe del domicilio familiar y conserve la guarda de los menores habidos en el matrimonio, se le entregarán la ropa, muebles y demás enseres de los mismos menores. Quinta, ordenará el juez que se entreguen al cónyuge que debe separarse del domicilio familiar la ropa de él y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se esté dedicando. Sexta, el cónyuge que deba separarse del domicilio familiar informará al juez el lugar de su domicilio personal y los cambios de este. Séptima, si los cónyuges no ejercen patria potestad sobre ningún descendiente o los descendientes sobre quienes la ejerzan son mayores de 14 años, la autorización para separarse del domicilio conyugal al consorte que intente demandar al otro o denunciar en su contra la comisión de un delito se tramitará como disponga el Código de Procedimientos Civiles. Octava, tratándose de matrimonios entre personas del mismo sexo y de no existir común acuerdo, el juez podrá designar al cónyuge que le corresponderá el uso de domicilio conyugal, previa audiencia y analizando los particulares de cada caso. Al efecto se estará lo dispuesto dentro del presente artículo y del similar 635 en todo lo que aplique y no contravenga las disposiciones y condiciones legales existentes. Por lo que hace gracias compañero, por lo que hace el artículo 635, ahí nos habla de lo que son los derechos que tienen los padres para con los hijos, ¿no? De lo que es la convivencia, ¿no? La forma en lo que van a llevar la convivencia. También nos habla ahí de lo que es quién de los padres va a tener la guarda y custodia, ¿no? Todas estas situaciones de lo que nos habla el artículo 635, ¿sale? Bueno, acá ya nos queda un poquito más claro, ¿no? Cómo va a estar, cómo se vaya a llevar a cabo esta separación del domicilio familiar, ¿sale? Y ya ven, por lo que hace la fracción octava, allá nos está hablando de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿no? Que de igual forma ahí, pues quien lo va a decidir va a ser el juez, ¿no? Por lo que hace a quien, bueno, quién se va a quedar en el uso del domicilio conyugal, ¿no? Del domicilio familiar. Una vez que ya se separa la persona del domicilio familiar, bueno, el esposo que va a quedar en este domicilio familiar y ese esposo, bueno, tiene derecho a cambiar lo que son las chapas, ¿no? Las chapas de la casa, ¿no? Y de igual, bueno, también ahí se le hace la advertencia al cónyuge que se está separando del domicilio familiar, bueno, que ya no puede ingresar al domicilio, ¿no? Si él ingresara al domicilio alegando que están casados bajo sociedad conyugal, que también la mitad le corresponde a él y toda esta situación, al ya existir una orden de separación del domicilio familiar, pues estaría cometiendo un delito, ¿sale? Sí, toda vez que estaría cometiendo un delito, ¿sale, compañeros? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Bueno, decíamos que también por lo que hace a los derechos y obligaciones que van a contraer los cónyuges, bueno, acá nos dice el artículo 323, ¿no? Ambos cónyuges están obligados a realizar las aportaciones para el sostenimiento del hogar y para la educación de los hijos, ¿no? También acá los cónyuges, bueno, tienen que ponerse de acuerdo por lo que hace a la educación de los hijos, ¿no? Pero todo eso lo vamos a encontrar
en nuestro artículo. Bueno, lo vamos a encontrar en nuestra legislación en el Código Civil de Puebla, ¿sale? Bueno, nos habla de lo que son las aportaciones, también nos habla también que los cónyuges, por lo que hace por lo que hace a los derechos y obligaciones que tienen, vamos a tener que ellos tienen la misma autoridad en el domicilio familiar, ¿no? También tienen los dos la misma obligación del cuidado del hogar, del cuidado de los hijos, de la educación de los hijos, del establecimiento de los hijos, ¿no? Los dos tienen los mismos derechos, ¿no? Y las mismas obligaciones para con los hijos, para con lo que son las disposiciones que se tomen en el hogar, ¿no? Los dos tienen la misma autoridad, ¿no? Si hubiese algún problema por lo que hace a la educación, al establecimiento de los hijos, vamos a tener que entonces los esposos lo van a poder someter esta diferencia a un juez de lo familiar, ¿no? Y el juez de lo familiar va a determinar de acuerdo a las necesidades de los menores, ¿no? Primero ya en cualquier procedimiento tenemos nosotros que lo que va a hacer la autoridad es tratar de que las partes lleguen a un arreglo, ¿no? Si no pueden venir las partes, entonces ya el juez va a determinar sobre el conflicto que tienen los padres, ¿no? El juez lo va a determinar, pero acá siempre salvaguardando los derechos de los menores, ¿no? Para eso, pues siempre va a estar la presencia del Ministerio Público, ¿no? Recordemos que el Ministerio Público es el representante de la sociedad y en este caso sería también el representante de los menores, ¿sale? Bueno, así es como tenemos a grandes rasgos lo que es la figura de matrimonio, ¿no? También, por ejemplo, otra cuestión por lo que hace el matrimonio, tenemos que decíamos, ¿no? Los derechos y obligaciones que van a tener los esposos van a ser iguales, independientemente de quién van a ser iguales, sin que tenga que ver acá quién aporta, quién está sosteniendo el hogar, ¿no? Quién está aportando lo económico, ¿no? ¿Sí? Acá es la situación es que los dos tienen los mismos derechos, ¿sale? También tenemos acá que si alguno de los cónyuges se encuentra imposibilitado para trabajar, o bien que no tenga, lo económico para poder ayudar a lo que es el hogar, bueno, eso no va a perjudicar en el matrimonio y vamos a tener que de igual forma, bueno, tienen los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Por lo que hace hacia los hijos, por lo que hace hacia el hogar, por lo que hace hacia la pareja, ¿no? Bueno, después de esto vamos a hablar de lo que son los regímenes patrimoniales del matrimonio, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los regímenes del matrimonio, vamos a tener nosotros que, bueno, acá vamos a tener que van a ser las normas que van a regular todos los asuntos pecuniarios de la propiedad, de la administración y de la disposición de los cónyuges, ¿sí? Así como los derechos y obligaciones que se generen entre ellos, que se generen entre los cónyuges y entre terceros, ¿no? Al momento de celebrarse el matrimonio, mientras dura este matrimonio y cuando llega a su disolución. Tenemos nosotros que, bueno, los cónyuges tienen la libertad más amplia para que puedan determinar su régimen patrimonial de acuerdo a sus intereses, ¿no? Tenemos que acá, bueno, los esposos se tienen que poner de acuerdo cuál es el régimen en el que se va a regular su matrimonio, ¿no? Nosotros conocemos, bueno, la ley nos señala dos regímenes, ¿no? Tenemos el régimen de sociedad conyugal y el régimen de separación de bienes.
Ahora bien, por lo que hace a estos regímenes de sociedad conyugal y de separación de bienes, tenemos que en cualquier momento también se puede hacer el cambio de estos regímenes, ¿no? Vamos a suponer, ¿sabes qué? Nos casamos bajo el régimen de sociedad conyugal, ya llevamos casados 10 años y ya no queremos seguir bajo este régimen, ¿no? Queremos seguir casados, sí, pero no queremos, ya no queremos este régimen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues igual se promueve la liquidación de la sociedad conyugal. Queremos liquidar nuestra sociedad conyugal, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, ahí se va a tener que presentar la demanda respectiva en donde, bueno, ambos cónyuges queremos cambiar nuestro régimen de sociedad conyugal, ¿no? Ahí igual se va a tener que manifestar cuáles son los bienes que se adquirieron durante esta sociedad conyugal, ¿no? Cuáles son los bienes, cuáles son los bienes que la conforman, se va a tener que mencionar de qué forma nos las vamos a dividir y ya de ahí pues, se va a solicitar que se cambie del régimen de sociedad conyugal a la de separación de bienes. ¿Sale? Pero ahí, bueno, nada más lo único que se hace es el cambio, ¿no? Entonces, bueno, el matrimonio va a continuar, nada más hizo el cambio, la modificación del régimen patrimonial, ¿no? Lo mismo podría pasar al contrario, ¿no? A lo mejor estamos bajo el régimen de separación de bienes, pero bueno, ya lo platicamos, ya no nos conviene estar bajo ese régimen, ¿no? Ahora queremos cambiar al régimen de sociedad conyugal, ¿no? De ahí entonces, ¿qué se nos dice, no? Los esposos son los que tienen la libertad más amplia para determinar el régimen patrimonial que a sus intereses convenga, ¿no? A fin de que puedan regular su vida económica durante el estado matrimonial y en la forma en la que va a quedar cuando se disuelva este matrimonio, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a hablar del régimen de sociedad conyugal. Tenemos que, en este régimen de sociedad conyugal, vamos a tener que el derecho nuestro derecho da a los cónyuges, un amplio espectro de posibilidad para que ellos mismos sean los que establezcan de qué forma van a conformar esta sociedad conyugal, ¿no? Acá van a entrar lo que son las capitulaciones, ¿no? Acá en las capitulaciones se va a determinar qué es lo que va a conformar esta sociedad conyugal, ¿no? Ok. ¿Sí? En las capitulaciones se puede establecer qué es lo que va a formar parte de nuestra sociedad conyugal y qué es lo que va a quedar fuera de nuestra sociedad conyugal, ¿no? Si no existen capitulaciones, entonces nos vamos a lo que está contemplado en nuestro Código Civil por lo que hace a la sociedad conyugal, ¿sale? Tenemos que cuando hablamos de sociedad conyugal, pues estamos hablando que es un patrimonio en común. Es un patrimonio en común. Y acá, al ser un patrimonio en común, ambos cónyuges son titulares del patrimonio, ¿no? Y de ahí entonces que, bueno, los esposos se tienen que poner de acuerdo en la forma en la cual se va a manejar este patrimonio. ¿Sale? ¿Quién me ayuda, por favor, a leer lo que está en la pantalla? Yo, Miss. Por favor. Sociedad conyugal, artículo 339. El régimen de sociedad conyugal consiste en la formación y administración de un matrimonio en común, diferente de los matrimonios propios de los cónyuges. Artículo 340. La sociedad conyugal se rige por las capitulaciones. Fracción 2. En lo no previsto por las capitulaciones o si no se pactaron por los dispuestos en los preceptos de esta sesión y en los relativos a la sociedad civil. Ok. Bueno, ¿qué son las capitulaciones? Las capitulaciones vamos a tener que son los acuerdos, ¿no? Los acuerdos que se toman, los acuerdos que van a tomar lo van a tomar los contrayentes, ¿no? Acá en estas capitulaciones pueden comprender los bienes que sean de uno de los cónyuges,
al tiempo de celebrar el matrimonio, ¿no? O bien, bueno, acá se podría mencionar a lo mejor que los bienes que se van a adquirir después de celebrar el matrimonio, ¿no? En las capitulaciones, los cónyuges se ponen de acuerdo cómo van a conformar su sociedad conyugal, ¿no? Podríamos poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor saben que la contrayente A y el contrayente, el que tenemos la mujer es la A y el hombre es el B, ¿no? Resulta ser que la contrayente A, ella antes de que se case, bueno, ella compró una casa, ¿no? Tiene una casa, tiene 2 terrenos, tiene un coche, ¿no? Y cuando se casa con el esposo, bueno, el esposo nada más tiene un coche, ¿no? Vamos a poner. Bueno, pero ellos cuando celebran su contrato de matrimonio, ahí establecen en las capitulaciones que los bienes que adquirió la chica antes de celebrarse el matrimonio también van a formar parte de la sociedad conyugal, ¿no? Y lo mismo pasa con el hombre, ¿no? Bueno, acá entonces ellos ya pactaron esa situación, ¿no? Al haberlo pactado, esos bienes van a formar parte de la sociedad conyugal. ¿Sí? ¿Sí me explico? Si no hay capitulaciones, entonces nos vamos a tener que ir a lo que nos dice nuestro Código Civil. Que nos tendremos que ir a lo que nos dice el artículo 355, ¿sale? Nos dice, el artículo 355 del Código Civil nos dice lo siguiente. Son bienes propios de uno de los cónyuges lo que le pertenecía al celebrarse el matrimonio. Fracción segundo, los que adquiera durante la sociedad por donación, herencia o legado constituido a su favor. Fracción tercera, los comprendidos en la parte señalada a cada uno de los cónyuges en la donación, herencia o legado hecho a ambos con designación de partes. Fracción cuarta, los adquiridos por título anterior al matrimonio si la adquisición se perfecciona durante este. Fracción quinta, los comprados con dinero obtenido de la venta de bienes raíces que le pertenecían para adquirir otros también raíces que sustituyan a los vendidos. Fracción sexta, los inmuebles permutados por otros bienes raíces que le eran propios. Fracción séptima, el precio obtenido por la venta de inmuebles propios. Fracción octava, el inmueble respecto al cual era titular de la nueva propiedad al celebrarse el matrimonio y que durante este se consolida con el usufructo. Fracción novena, los créditos contraídos a su favor antes del matrimonio y pagaderos después de este. Ok, vamos a poner ejemplos sobre esto. ¿Cuáles serían entonces los bienes que le pertenece a cada uno de los cónyuges antes de celebrar el matrimonio? Vamos a poner podríamos poner un ejemplo, compañeros. ¿Alguno de ustedes me podría dar algún ejemplo de acuerdo a lo que leímos del artículo 355? ¿Habrán un ejemplo? Adasa. Sí, profe, digamos, yo tengo mi propiedad y está inscrita en el registro público de la propiedad. Ajá, y tú la adquiriste antes del matrimonio, ¿no? Correcto, así es. Ese entonces no va a entrar. Podríamos poner acá un ejemplo. El compañero tiene su propiedad, ¿no? Resulta ser que se casa y durante el matrimonio él vende la propiedad, ¿no? Vende la propiedad y adquiere una nueva propiedad, ¿sí? Acá entonces la nueva propiedad va a formar parte de la sociedad conyugal, compañeros, ¿o no? Sí, sí pasa a ser, en este ¿Sí? caso, Yo digo Ok. que no, Lick, porque él está comprando la otra propiedad con lo que ya tenía, con la venta de la propiedad que él tenía, ¿no? Entonces yo pienso que no entra. Ok. ¿Alguien más? Sí, yo creo que sí ¿Entra? entra, profe, porque aunque venda su propiedad, ya lo que está haciendo lo está haciendo dentro del matrimonio.
Y Ok, gracias, Elia. ¿Alguien más? Adasa, ¿tú qué opinas? Hola, Lick, buenos días. Pues yo opino Buenos que sí, obviamente sí va a entrar, porque si bien ya vendió la propiedad, pues obviamente ya le está adquiriendo dentro del matrimonio, entonces pues sí va a entrar. Bueno, esa es mi opinión. Adasa, Abraham. Candy, ¿tú qué opinas, compañera? Daisy, ¿tú qué opinas? Yo tengo entendido, profe, que si son separación de bienes, antes del matrimonio cada quien tiene sus bienes. Si son después del matrimonio, si son bienes mancomunados, pues ya se amolaron. Si es, bienes separados, pero se compran durante el matrimonio, me parece que ahí sí todavía pueden, de alguna manera, poder discutir el asunto, ¿no? Y si es una cesión de derechos, pues, o sea, una cesión, un regalo, no entra dentro del caudal matrimonial. No entra, ok. ¿Es correcto? Ahorita lo checamos. Víctor, Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Si entra en la sociedad conyugal o no entra? Decía, Abraham tenía, Yo ¿no? opino que es como acaba de decir la compañera, ¿no? Que si fue, bueno, por ejemplo, si fue un obsequio, no entra. Pero si lo adquiere cualquiera de los dos, sí. Ya estando casados. Sí, claro. Ok, bueno, ok. Bueno, esa ahorita vamos a ponerlo ya no. Bueno, decía, el ejemplo que poníamos era el siguiente, decía el compañero Abraham, él compró una casa, ¿no? Él compró una casa, se está inscrita en el registro público de la propiedad y después esa propiedad es de él, porque la compró antes de casarse, ¿no? Hasta ahí estamos bien todos, ¿verdad? Antes de casarse, él la compró. Por lo tanto, en términos de lo que nos dice el artículo 355, fracción primera, nos dice, son bienes propios de uno de los cónyuges, fracción primera, los que le pertenecían al celebrarse el matrimonio. Estamos en esa figura, ¿verdad? Pero decíamos que el compañero Abraham vende su propiedad, ya está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, vende esa propiedad y con el dinero que le dan, compra una nueva propiedad. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar ahí? ¿A quién le corresponde? ¿Le corresponde a la sociedad conyugal o le corresponde al compañero? A la sociedad conyugal, porque de cierta forma, al adquirir una nueva propiedad, se puede decir que también es debido al apoyo, ¿no? Que puede llevar con la pareja. Entonces sí se podía, de cierta forma, relacionar esta nueva adquisición. No. Vamos a irnos acá a lo que nos dice la fracción quinta, ¿sale? Ok. Nos dice la fracción quinta del 355. Son bienes propios de uno de los cónyuges, fracción quinta, los comprados con dinero obtenido de la venta de bienes raíces que le pertenecían para adquirir otros también raíces que sustituyan a los vendidos. ¿No estaríamos en esta figura, compañeros? Pues sí, Lick, es lo que le decía yo, porque vendió su propiedad, vendió una casa. Con ese dinero compró otra propiedad, le sigue siendo únicamente de él, no viene a formar parte de la señora también. O sea, Sí. se quieren quedar con todo, o sea, no Pero manchen. entonces, Que señora, ¿no? Sí, perdón, compañera. sí, bueno, pero eso entraría así, pero si en todo caso costara un poco más la propiedad y se apoyara de más de dinero, o no sé cómo se podría decir, entonces ya entraría como en los bienes de las dos personas, ¿no? De la pareja. Sí, entra como sociedad, ¿no? Bueno, pero acá vamos a, bueno, sí, acá la situación sería la siguiente, ¿no? Primero hay que acreditarlo, ¿no? Primero tendríamos que acreditar que teníamos un inmueble anterior y que de ese inmueble
de ese inmueble, a lo mejor sabes que yo podría ir a alegar, bueno, si yo fuera el abogado del señor, yo diría, ese inmueble yo lo compré antes, ¿no? De ese inmueble, a lo mejor yo lo tenía rentando, ¿no? Y de esa renta yo obtuve tanto dinero, ¿no? O igual a lo mejor, ¿sabes qué? Yo lo vendí, cuando yo lo compré me costó 500, ¿no? Ahora que lo vendí me costó 1,000,000, ¿no? Con ese 1,000,000, pues yo ya compré lo que es el nuevo inmueble, ¿no? Yo voy a acreditar ahí entonces que la nueva casa lo estoy comprando del dinero de la venta, ¿sale? Ahí entonces la señora tendría que acreditar lo que ustedes argumentan, ¿no? Que realmente no todo fue no todo, ¿qué será? El costo de la casa no todo lo cubrió la venta de la primera casa, ¿no? Sino que también se tuvo que tomar dinero que ya estaba, que ya formaba parte de la sociedad conyugal, pero para eso tendría que acreditarlo ella. A lo mejor sabes que había una cuenta, ya habían, una vez que se casaron, como los dos trabajaban, abrieron una cuenta de ahorros, y esa cuenta era mancomunada, y de ahí entonces cuando se compró la propiedad, la que ya se compró dentro de la sociedad conyugal, se sacó dinero de esa casa y con ese dinero se fue para la compra de la nueva casa. Entonces una parte, pues sí le corresponde a la sociedad conyugal, no se podría alegar la señora, ¿sí? Pero de una u otra forma, pues hay que acreditarlo, ¿no? Pero si no, acá sería más fácil que nosotros acreditáramos que realmente con la primera venta se compró la segunda casa, ¿no? Porque pues está el acto jurídico, ¿no? Acá entonces lo importante que sería, pues que realmente se tuvieran, pues las notas del estado de cuenta, por ejemplo, el estado de cuenta de la nueva cuenta bancaria, ¿no? ¿Sí me explico? Porque si no, sigue siendo parte del señor, ¿no? Porque ese inmueble él lo tenía antes de casarse, y lo vende y compra una casa, ya formando la sociedad conyugal, pero el dinero venía de la compra de la primera casa que era de él solito, ¿no? Otro ejemplo también podríamos poner, a lo mejor sabes que yo compro, bueno, ven que hay muchos terrenos, ¿no? Los terrenos estos, los que son ejidos, ¿no? Compras un ejido, tú compras tu ejido antes de que te cases, es tuyo, ¿no? Antes de que te cases es tuyo, pero acá tenemos que, bueno, para esto tú, la forma en la que lo vas a acreditar va a ser con tu minuta, ¿no? La minuta que te da el comisariado ejidal. Pero ven que para que se convierta en propiedad privada, pues van a pasar muchísimos años, ¿no? En este inter, tú ya te casaste bajo la sociedad conyugal, y en el momento en que salga tu escritura, pues va a salir ya dentro de la sociedad conyugal, ¿no? Pero también este bien, por haberlo adquirido tú antes de que te casaras, también te pertenece a ti. Y para eso vamos a irnos a lo que nos dice la fracción. Por lo que nos dice la fracción cuarta, igual del artículo 355. Son bienes propios de uno de los cónyuges los adquiridos por título anterior al matrimonio, si la adquisición se perfecciona durante ¿no? Yo la adquirí antes, como era un ejido, todavía no había salido el decreto de expropiación, todavía no se tenía escritura, no se había convertido en propiedad privada, se convierte en propiedad privada durante el matrimonio, ahora sí ya se perfecciona esta compraventa, bueno, hasta que ya se está casado, pues igual sigue siendo parte de nada más del cónyuge, ¿no? De a quien le correspondía desde antes que se casara, ¿no? O sea, acá sería cuestión, acá lo importante sería poder acreditarlo, ¿no? Poder acreditarlo. Tendría yo lo que hay que acreditar es esa situación, ¿no? Yo lo compré antes, yo lo tenía antes, a lo mejor yo tenía un coche y con ese coche lo vendí, con ese compré tal cosa, ¿no? Bueno, esa cosa, lo que haya yo comprado con el producto de la venta de mi coche, que era mío antes de que me casara, pues sigue siendo ¿cómo se llama? Y sigue siendo mío nada más, no forma parte de la sociedad conyugal, ¿sale? También acá otro interesante dice, por lo que hace a la fracción octava, ¿no?
Dice, el inmueble respecto al cual era titular de la nuda propiedad al celebrarse el matrimonio y que durante este se consolida con el usufructo, ¿no? Acá sería lo que es muy común, ¿no? Bueno, ahora lo que uno trata de hacer cuando compras un inmueble y que tienes hijos, pues lo que tratas es que para evitarte como un paso de que después el hijo tenga que promover la sucesión intestamentaria o la sucesión intestamentaria, pues ya desde el inicio compras el bien, el hijo va a tener la nuda propiedad y tú como padre vas a tener su fruto vitalicio para que de una forma también tú te asegures que más adelante el hijo no te quite la propiedad, ¿no? Pero de esa forma, bueno, cuando tú fallezcas, pues ya el hijo va a tener tanto la nuda propiedad como el usufructo, ¿no? Pero de igual forma, al ya consolidarse toda la propiedad, tenemos que de igual forma nada más le va a pertenecer al hijo, ¿no? Ahí no va a tomar parte la esposa, toda vez que es un bien que tenía el hijo desde antes que se casara. ¿Sí me explicó? ¿Cómo ven, compañeros? Acá, bueno, vendría toda la importancia que hay que guardar toda documental, ¿no? Para que en su momento se pueda acreditar esta situación, ¿no? De dónde vino el cheque, por qué vino el cheque, podamos hacerle la relatoría al juez, ¿no? Cuando se está en presencia de este tipo de juicios en donde lo que se está peleando es la sociedad conyugal, ¿no? Para que se pueda establecer realmente a quién de los cónyuges le pertenece el inmueble, ¿no? Ahora bien, vámonos a lo que, bueno, ¿tendrá alguno de ustedes su código civil de Puebla, compañeros? Sí, profe. Ok, artículo 358, por favor, compañeros. $358. Forman el fondo de la sociedad conyugal. Número 1, el producto del trabajo de ambos cónyuges o de cualquiera de ellos. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Ok. Número 2, los bienes que provengan de donación, herencia o legado, hechos a ambos cónyuges sin designación de partes. Tercero, la donación hecha a uno de los cónyuges sin indicación de ser el único donatario. Sección 4, los frutos de la herencia, legado o donaciones a que se refieren las fracciones 2 y 3 anteriores. 5. El precio pagado con dinero de la sociedad conyugal para adquirir inmueble en favor de uno de los cónyuges por virtud de un título anterior al matrimonio. Sexto, el dinero invertido en reparaciones no indispensables hechas a inmuebles propios de uno de los cónyuges. Y séptimo, la suma que exceda del precio de los bienes que se adquieran con el dinero a que se refiere la fracción quinta del artículo 355. Octava, la cantidad que además del bien permutado pague uno de los cónyuges al otro permutante, o a aquel, en la permuta a que se refiere la fracción sexta del artículo 355. Noveno, los bienes adquiridos a título oneroso durante la sociedad a costa del caudal común, ya se haga la adquisición para la sociedad conyugal o ya para un solo de los cónyuges. Décimo, los frutos, accesiones, rentas o intereses percibidos o devengados durante la sociedad procedentes de bienes de esta o de los propios. Onceavo, lo adquirido por razón de usufructo. Doceavo, los edificios construidos durante la sociedad con fondo de ella sobre suelo propio de alguno de los cónyuges. Terceado, las cabezas de ganado que excedan el número de las que fueren propias de alguno de los cónyuges al celebrarse el matrimonio. 14, los frutos pendientes al tiempo de disolverse la sociedad conyugal. 15, el tesoro y los bienes adquiridos por don de la fortuna. Ok, bueno, ahí ya nos establece qué es lo que va a formar parte de la sociedad conyugal. Acá es muy, muy interesante, ¿no? Porque también, bueno, a mí me tocó hace tiempo ver un asunto en el que se iban a casar era una pareja, ¿no? La pareja se iba a casar y el papá del chico estaba muy contento con ese matrimonio que se iba a celebrar. Entonces el papá
lleva a cabo una donación de un terreno. Ese terreno estaba ya destinado para dos de sus hijos. Entonces, a él se le hace muy fácil y como le caía muy bien la chica, al señor, dona el terreno, se lo dona nada más a la muchacha, ¿no? Y le dona todo el terreno, o sea, ni siquiera no se hace la división del terreno, no se, nada se hace, ¿no? O sea, todo el terreno se lo dona a la señora. Posteriormente, pasan los años y pues ya la señora se quería divorciar, ¿no? Y entonces ahí entró en conflicto esta situación, ¿no? Porque ya no, la donación ya no se podía echar para atrás porque ya había pasado mucho tiempo una. La segunda era que la donación estaba establecida que nada más era para la esposa, ¿no? Para la chica. Y fue una donación que se hizo antes del matrimonio, por lo tanto, esa propiedad le correspondía a la señora. Entonces fue una estira y afloja y que sí, bueno, ahí lo que se pretendía era que ella que respetara la mitad de terreno que le correspondía al otro hijo, ¿no? Porque pues el otro hijo ya había construido lo que se supone le tocaba a él, ¿no? Pero bueno, ahí pues el papá pues, realmente lo que hizo estuvo mal hecho, ¿no? Porque él realmente donó todo el terreno a la chica y la chica era la única dueña de ese terreno, toda vez que fue una donación hecha antes del matrimonio, fue una donación nada más para ella, nunca se hizo mención nada del hijo, nada, ¿no? Y bueno, nada más era un comentario, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con esta situación, ¿no? Hay que prevenir, ¿no? Antes de, ¿no? También en otra situación igual, se pelea, era un matrimonio que estaban muy bien económicamente, pero pues llegó el momento en el que empezaron los problemas y se empezaron a pelear los bienes, ¿no? Y acá entonces una señora que previó muchas cosas, ella guardó todos sus comprobantes, ¿no? Y cuando pelearon las propiedades, ella se fue haciendo la relación de que realmente los bienes le correspondían a ella, toda vez que antes de que se casara ya tenía bienes, ¿no? Y esos bienes los fue vendiendo para comprar otros bienes, ¿no? Y bueno, y así se fue haciendo la relatoría y realmente pues los bienes le pertenecían a ella, ¿no? Los frutos ya no, porque bueno, los frutos ya sí entraban en la sociedad conyugal, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 358, fracción décima y fracción 14, ¿no? Porque bueno, tenía casa, después de las casas lo que compró fueron comprar un ganado, después el ganado lo vendían, después también tenían baños públicos, entonces ya ahí los frutos sí entraban en la sociedad conyugal, ¿no? Pero lo que no entraba en la sociedad conyugal eran las propiedades, ¿sale? Bueno. Después de esto, eso es por lo que hace a la separación, no, perdón, por lo que hace a la sociedad conyugal, ¿no? En la sociedad conyugal hay que tener muy presente lo que nos dice en el artículo 355 y el artículo 358, ¿no? Para saber qué es lo que entra y qué es lo que no entra, ¿sale? Bueno, después de esto nos vamos a ir a lo que nos dice el artículo 376, cuando nos habla de lo que es la separación de los bienes, ¿no? Bueno, considero que ya es el régimen patrimonial por el que se da ya la mayoría de los matrimonios, ¿no? Tenemos que con el régimen de separación de bienes, acá vamos a tener que nos está hablando del sistema de separación absoluta. Acá cada cónyuge va a conservar su propiedad y va a conservar también el usufructo y la administración de su patrimonio sin que tenga que intervenir el otro cónyuge. La separación de los bienes, por lo regular, casi siempre es total, ¿no? Vamos a tener acá en este régimen de separación de bienes, vamos a tener bueno, que cada cónyuge va a ser dueño de lo que él tenga, ¿no? De lo que él obtenga durante el matrimonio y antes del matrimonio, ¿no?
¿sale? Bueno, y acá nos vamos a ir a lo que nos dice el artículo 376. ¿Quién nos ayuda, por favor, a leer lo que dice los dos artículos que están en la pantalla? Si quiere yo lo leo, Miss. Por favor. Cada cónyuge conserva la propiedad y administración de sus bienes, tanto los adquiridos antes del matrimonio como los adquiridos durante el mismo. Artículo 376. En el régimen de separación de bienes, los cónyuges conservan la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenecen, y todos los frutos y acciones de dichos bienes no serán comunes, sino del dominio exclusivo del dueño de ellos. Artículo 777. Será también, será también propios de cada uno de los dos cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieren por servicios personales, para el desempeño de un empleo o para el ejercicio de una profesión, comercio o industria. Ok, gracias, compañera. Bueno, acá nos queda más claro, ¿no? Acá los bienes, cada cónyuge es dueño de sus propios bienes, adquirido antes y durante el matrimonio, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Bueno, pero ¿qué va a pasar si uno de los cónyuges, vamos a suponer que uno de los cónyuges es el que tiene los bienes y es el que tiene, es el que puede proporcionar los alimentos al otro cónyuge, ¿no? Bueno, podríamos poner un ejemplo, ¿no? Tenemos que acá la persona que trabaja es la señora, ¿no? La señora es la persona que trabaja, la señora es la que tiene bienes inmuebles, y tenemos que acá el esposo es el que se queda en casa, ¿no? El esposo es el que se queda en casa, es el esposo el que cuida a los hijos, es el esposo el que se hace cargo de todas las necesidades del hogar, ¿no? Y vamos a tener entonces que acá la que es la proveedora va a ser la señora. Y resulta ser que la señora deja de proporcionar los alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, acá vamos a tener que el cónyuge, que es el que cuida, el que está al cuidado de los niños, él va a poder solicitar la pensión alimenticia a la señora. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Bueno, acá él puede embargar el inmueble a la señora, y él puede solicitarle al juez que se lleve a cabo lo que es la renta, o bien la renta del inmueble, para que con lo que se saque de esta venta o de esta renta se pueda cubrir los gastos de alimentos de los menores y del esposo, ¿no? Toda vez que el esposo es el que se queda a cargo de los hijos, ¿no? Entonces, en esa situación, bueno, tenemos que si bien estamos hablando de una separación de bienes, pero cuando hay una falta de cumplimiento para los alimentos, estos bienes se van a poder embargar, se van a poder rentar, se van a poder vender, para que con el fruto de cualquiera de estas cuestiones se pueda cumplir con con la obligación alimenticia que se tiene para con los menores y para con el cónyuge, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la característica de esta separación de bienes? Bueno, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 376, 377, 378 del Código Civil de Puebla, vamos a tener que esta separación de bienes puede establecerse antes del matrimonio o durante el matrimonio. ¿Cómo vamos a establecer esta separación de bienes antes del matrimonio? Pues lo vamos a establecer en las capitulaciones, ¿no? En las capitulaciones se va a notar que este matrimonio se celebra bajo el régimen patrimonial de separación de bienes. Ahora bien, decíamos, estamos durante el matrimonio, ¿no? Durante el matrimonio nosotros nos casamos bajo el régimen de sociedad conyugal, pero ya no queremos seguir bajo ese régimen. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues vamos a hacer la liquidación de nuestra sociedad conyugal, ¿no? Vamos a decir al juez, ¿sabes qué? Ya no queremos este régimen, los bienes que adquirimos durante el matrimonio fue A, B, C, D, E, y lo vamos a dividir de tal forma, ¿no? A Panchito le queda BC y a Panchita le queda CDF, ¿no? ¿Sale?
Bueno, Ya no se hicimos- escucha nada, Liz. bueno, les comentaba que por lo que hace a la separación de bienes, teníamos nosotros que acá esta separación se puede establecer antes del matrimonio o bien después del matrimonio. Antes del matrimonio se va a establecer en las capitulaciones, ahí se va a decir bajo qué régimen, bajo qué régimen nos vamos a casar. Durante el matrimonio podría darse el caso a lo mejor de que nos casamos bajo el régimen de sociedad conyugal, pero durante el matrimonio checamos o decidimos que ya no queremos estar bajo el mismo régimen, queremos cambiar el régimen de separación de bienes. Entonces se solicita, se va a presentar la demanda respectiva ante la autoridad familiar, en el cual le vamos a decir que vamos a cambiar de régimen, ¿no? Vamos a liquidar el régimen que tenemos, le mencionamos a la autoridad, tenemos las propiedades tal, ABCD, a Panchito se le queda ABC y a Panchita se le queda CDF, ¿no? Bueno, entonces ahí ya una vez que ya se hace la liquidación de bienes, ya se establece para quién a qué esposo le corresponde cada bienes, y ahí ya iniciamos nuestro nuevo régimen patrimonial del matrimonio, ¿no? Que sería el de separación de bienes. ¿Sale? Bueno, tenemos entonces que acá vamos a tener que estos regímenes, los regímenes de patrimoniales se pueden cambiar durante el matrimonio, se pueden cambiar, ¿sale? Bueno. Nos quedamos hasta aquí, compañeros. Les subo lo que es el cuestionario para nuestro examen de la siguiente clase, de la siguiente semana. Se los estoy subiendo a más tardar el día lunes, compañeros, para que hagamos el examen el día sábado, por favor. ¿Sí? ¿Algún comentario? Ok, Liz, gracias. Que Mami, tengan sí está bonito bien. día. Gracias. Gracias, Hasta Miss. luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, compañera, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego, compañera. Bye, Lick, se cuida mucho. Sí, compañeros, también ustedes cuídense. Adiós.